lo pueda tener para repasarlo. Vimos también esclavitud y liberación. Israel, la primera parte arribita, Israel en Egipto, Israel sale de Egipto, Israel en el desierto de Sinaí y salida de Israel del desierto de Sinaí. Entonces va para los campos de Moab, esa es la parte donde ellos 40 años están vagando en el desierto y toda esa generación perece. Ahora una nueva generación se ha levantado para entrar a darles la tierra prometida, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí un poquito que hemos historia universal. Esto quiero tenerlo para que ustedes lo tengan más clarito acá. Esto es nuevo. Esclavitud y liberación. No sé si están siguiendo la dinámica o fue muy rápido. Sí, pastor. Ujú. Y ahora Pues, acá entra lo que nos toca hoy día, la conquista, ¿cierto? Miren el lado de historia universal, la parte celeste, pacto de redención antes de la creación, pacto de obras, caída, diluvio, pacto hermético, torre de Babel. Se repite, no sé, estoy repitiendo un poco a propósito la palabra pacto. Abraham, pacto, Isaac, pacto, Jacob, pacto, ¿verdad? Porque también la conquista, vamos a ver mucho más adelante que no es aislada del pacto, tiene que ver mucho con el pacto. En, y básicamente en conquista vamos a ver preparativos, campañas bélicas y repartición de la tierra, ¿no? Y bueno, el final de Josué, ¿no? Básicamente acá esto, miren cómo va avanzando los periodos de la historia, ¿no? Es bueno tenerlo en mente. El libro por excelencia que habla de la conquista es obviamente Josué, ¿no? Narra ahí cómo ellos conquistaron la tierra prometida. La conquista. Eh, Básicamente lo que vamos a hacer es bosquejar el libro, porque el libro es una narración de cómo fue la conquista, los, eh, los preparativos de la conquista, capítulo 1 al 5, las campañas bélicas de la conquista, capítulo 6 al 12, el reparto de las tierras conquistadas, obviamente, del 13 al 21, y fin de la jefatura de Josué, capítulo 22 y 24. Vamos a darle más énfasis a lo que es preparar los tres primeros, ¿correcto? Entonces, eh, miren cómo sigue acá la secuencia histórica, ¿no? Ellos van a entrar a la tierra prometida, aún no lo están, ¿cierto? Esta de acá es un bosquejo que encontré de panorama bíblico también de unos coreanos. De repente les puede ayudar. Nos ayuda un poquito si ustedes se dan cuenta en la parte de ubicación, ¿no? Están, por ejemplo, en el río Jordán, capítulo 1 al 6, están uh, en ubicación río Jordán, después del 6 al 13 ya están en Canaán, ¿verdad? En la fecha, ¿cuánto duró esta parte del 1 al 6? Un mes aproximadamente, ¿no? Y la conquista total del 6 al 13, un lapso de 7 años, más la distribución de la tierra, 8 años. Es lo que nos indica acá, ¿no?
Entonces, un año más, años menos, pero por ahí fue. ¿Está bien? Eso les puede ayudar un poquito. Revísenlo también. Sí. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Todo está claro como el agua? Creo que sí, Amén, ¿no? Está pastor. claro, Amén. ¿no? Sí. Bien. Preparativos de la conquista. ¿Qué encontramos de los capítulos del 1 al 5? Primeramente, es el llamado de Josué, es como comisionado del 1 al 9. ¿Cuál es la tarea de Josué? La tarea de Josué, evidentemente, que reemplaza, el Dios que ha reemplazado a- a- ha determinado que Josué fue quien sea el sustituto de Moisés. Vamos a encontrar también eh, el llamado a la conquista. Josué hace un llamado a la conquista a la tribu de Rubén, que se había quedado al otro lado del Jordán. Y obviamente acá vemos una unidad donde todo el pueblo y todos los varones iban a ayudar a conquistar a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra de Canaán, en este caso. Vamos a encontrar el capítulo 2. Josué envía espías a Jericó. ¿Y con quién se encuentra? ¿Quién vendría a ser esta mujer? Rap. Ya, muy bien. Ahí está capítulo 2, los preparativos. Envía espías Josué, se encuentra con Rahab. Ahora la pregunta que hacemos acá, ¿por qué dos espías? Eh, Moisés también envió, ¿cuántos espías envió Moisés? Josué no dudaba, mas José deseaba conocer más de cerca a sus enemigos. La fe de Rahab, Hebreos 11:31, Santiago 2:25 y Mateo 1:5. Encontramos a Rahab, el nombre de Rahab ahí, en la lista, en los pasajes bíblicos que hemos mencionado. Se le destaca como una mujer que abrazó la fe, ¿verdad? El paso del río Jordán, razones de la división del Jordán. Por hermanos, no escucho su retorno, así que me voy a dedicar solamente de repente a hablar. Razones de la división del Jordán. En esos versículos usted lo puede encontrar. Cuando uno revisa, por ejemplo, 3:7, era para engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, para engrandecer a Josué en este caso, para darle autoridad. Moisés dividió, a través de Dios dividió en la persona de Moisés el mar rojo, ahora lo hace en el río Jordán, Josué. En el 3:10 nos dice que para dar confianza al pueblo de Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al caneo, al eteo, al ebeo, etc. Entonces, la razón es para darle autoridad a Josué delante del pueblo, para fortalecer la fe del pueblo de Dios. El 4:23 nos dice lo siguiente, 4:23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasado. Para hacerles recordar que Él es el mismo Dios, su poder no ha desmayado.
sigue igual, intacto. Pero el 24 añade algo más, 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano poderosa de Jehová, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Bueno, obviamente dice después el 6, capítulo 6, nos dice que, eh, o al escuchar esto también dice que el pueblo de Jericó, los cananeos temblaban. Esto quería provocar Dios miedo, terror de un Dios poderoso y que ya era incontenible el avance, ¿no? Entonces, eh, ¿qué deberían hacer los israelitas solamente? Hay dos cosas: santificarse y ser guiados por Dios. En este caso, el arca. El arca era, por decirlo de una manera, eh, una, ¿cómo se dice? Una presentación de la presencia de Dios, ¿no? Simbolizaba, mejor, la presencia de Dios. Entonces, eh, creo que en nuestra vida también es algo parecido, ¿sí? Es algo parecido. ¿Qué nos pide Dios para hacer la obra como jóvenes? Santificarnos cada día, eh, ser guiados por la presencia de Dios, su espíritu que nos permite la palabra. Y lo demás comienza Dios a hacer la obra, comienza por los corazones, comienza a darnos ideas, eh, comienza a, comienzan ustedes a tener vida espiritual, un crecimiento, un deseo, un fervor por la bendición. En Josué 5 la circuncisión y la Pascua en general. ¿Por qué se tuvieron que circuncidar? ¿No eran circuncidados? Bueno, esta nueva generación no lo era. Acuérdense que toda esa generación que fue castigada con 40 años de estar dando vueltas en el desierto pereció. Y esta nueva generación tenía que cumplir la señal del pacto. Entonces, otra vez lo relacionamos, ¿eh? El pacto está ahí. Y la Pascua en general, ¿va? Entonces, qué importante es esto. Eh, ellos al cruzar llegan a Gilgal, hay una circuncisión, una Pascua allí, en el cual celebran, obviamente, eh, y ese mismo día, cuando entran a Canaán, obviamente el maná se sopla, ¿no? Ahí he puesto pacto, circuncisión, Génesis 7 a 14. ¿Recuerdan allí? Cuando Dios hace pacto con Abraham y manda la circuncisión. Entonces eh, el pueblo reconoce, ¿verdad? Hoy Dios les hace recordar que hay un pacto, que que Dios está cumpliendo su parte y que ellos tienen, pues, que creer que esta es la señal. Han creído que Dios está cumpliendo fiel al pacto, ¿no? Entonces, en ese momento es el maná y comienzan a comer los frutos de la tierra aquel año, ¿no? En la Pascua también obviamente comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Aquí he puesto esta parte que es Josué 5 del 13 al 15. Ahí está Josué y se le aparece eh, un varón, un varón que tenía una espada desenvainada en su mano, ¿verdad? No lo reconoce Josué, obviamente. Él responde: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué esta enseñanza? La guerra no era de Dios, de Josué, sino de Dios, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos que recordar
hermanos queridos, que la obra y lo que hacemos, por más estupendo eh, que veamos las maravillas de Dios en el ministerio que ustedes tienen, acuérdense que la guerra no, y el que va guiando la guerra no somos nosotros, es Cristo nuestro Salvador. Él es el que está, Él es el que está abriendo la puerta eh, a través del Espíritu, tocando corazones y a nosotros, haciéndonos que proclamemos el Evangelio. Entonces, no se olviden de eso. Por más éxito, vamos a poner esta palabra que se puede tener en su ministerio. Acuérdense que esta guerra la está peleando Dios puro. Muy bien. Campañas bélicas. Campañas bélicas. Hay tres campañas. Campaña del centro en primer lugar. Es decir, ya han cruzado el Jordán, están en Gilgal y la ciudad más cercana es Jericó. Los cananeos parece que no estaban muy organizados, por decirlo de alguna manera, como nación. Eran pueblos, cada uno conformado por muchas comunidades y se hacían fuertes con sus fortalezas. Ahí estaba la campaña del centro. Jericó fue derrotada de forma sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Ya lo hemos visto que una de las maneras, una de las razones es que sencillamente eh, al ser derrotar, usted imagínese eh, en esa época derrotar no de la manera convencional, en la cual se asalta una ciudad amurallada, hay muertos, mucha sangre derramada, eh, vamos a decir, es terrible. Entonces, Jericó fue derrotada de forma sobrenatural. Dios da una orden de cómo debe ser derrotado Jericó. Ellos obedecen y obviamente Jericó es el eh, aquí lo que debemos, lección práctica es la obediencia de la fe y debemos que armarnos de la fe, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo nuestro Señor en la palabra es que, bueno, eh, aunque parezca tonto, tenemos que creer la palabra bíblica, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar vueltas y después voy a tocar las trompetas? Ah, por favor. Tal como hoy día sucede. Pero ellos obedecieron, en lo cual la obediencia es producto de la fe. Creyeron y obedecieron. Igual acá ahora, ¿no? Por favor, ¿quién va a creer que Jesús fue el Hijo de Dios, que es Dios y que por su muerte y resurrección somos eh, salvos? Por favor, ¿quién va a creer en la encarnación a través del Espíritu Santo que posó bajo Cristo María? Por favor, ¿verdad? Pero esa fe que es de la palabra de Dios para derrotar a los enemigos, para apropiar nuestras promesas, es un arma poderosa. Ya lo dice el texto, las armas, Pablo nos habla que la armadura de Dios, los dardos del enemigo, es la fe, ¿verdad? Para parar los dados. No escucho por eso que pido campaña del norte, centro norte. A ver, cuando, si usted tiene un mapita ahí, se da cuenta que Jericó era la ciudad más cercana a Gilgal y la estrategia fue de Dios. Josué tenía que obedecer a Dios solamente. Generalmente la idea era que empezaran, por ejemplo, eh, por el sur y de ahí van subiendo.
pero como dice el Chapulín, no contaban con la astucia del Señor, ¿verdad? Que entró por el centro, agarró desprevenidos a todos, ¿cierto? Y de ahí empezó campaña del norte hacia arriba. Y acá sucede algo, el pecado de Acán, destrucción de Jai, lectura de la ley en el monte Ebal, la astucia bonita y sol de té, ¿no? De la oración de Josué, ¿verdad? Y después hay una campaña del sur, capítulo 11 al 12, centro, norte y sur. ¿Está bien? ¿Lo tiene? Campaña del centro, campaña del norte, campaña del sur. En este pecado, después de esta victoria tan exitosa sobre Jericó, que fue el centro, obviamente las noticias llegaron a todas las personas de Canaán, a toda la población de Canaán. Tuvieron miedo. El pro- y obviamente el propósito de Dios se cumplió, el hecho de que el pueblo se iba a fortalecer en fe, iba a estar más animado, eh, iban a ir a la guerra con más confiando en el Señor. Pero sucede algo, el pecado de acá, ¿verdad? Que usted lo puede ver en capítulo 7 de una. ¿Qué detiene? ¿Qué detiene? Por eso acuérdense de esta parte. ¿Qué debieron hacer los israelitas? Santificarse y guiados por el Señor. En este caso, el símbolo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Eh, no es asunto solamente de. Hay que tener cuidado y revisar nuestras vidas cuando estamos ministrando, ¿verdad? Decir por qué. Y también de los hermanos, de las ovejas, que en cierta manera usted eh, está pastoreando, porque usted tiene una labor pastoral ahí cuando trabaja con los jóvenes. Entonces, obviamente hay un pastor, ¿no? Claro, pero el Señor le está dando a usted la oportunidad, sea hombre o mujer, de que cumpla una función pastoral, no le está dando el ministerio de repente, pero sí los dones para que cumpla esa tarea pastoral con sus hermanos pequeños, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que cuidar nuestra vida, pero también vigilar la vida de los hermanos, ¿cierto? Y a veces todo lo que sale mal no siempre es por culpa del pecado, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hay desánimo, cuando hay pesadez, cuando puede ser revisar la vida de las ovejitas, no vaya a ser que estén andando mal, pues, ¿no? Pero no siempre es por eso, ¿no? Hay que tener cuidado, no siempre hay que generalizar. Eh, una vez que, una vez que solucionaron el pecado de Acán, que fue durísimo la disciplina, porque él y toda su familia fueron destruidos. Acá más que preocuparse de por qué Dios es tan severo, hay que preocuparnos más bien que el pecado trae consecuencias no solamente para uno, sino para todos los que nos rodean, ¿no? El pecado de Acán perjudicó a Israel, el pecado de Acán perjudicó a él mismo, a su familia. Entonces, por eso fue drástico. Destrucción de Jai. Una vez que solucionaron ese asunto, acá estoy, lo van a estar viendo y escuchando. Destrucción de Jai. Vino suavecito, rapidito, no lo hicieron, ¿verdad? Hay una lectura en el monte Ebal, es un compromiso nuevamente de parte del Señor, del Señor y del pueblo, ¿verdad? Se comprometen ahí delante del Señor una vez más
Y bueno, la astucia gabaonita. Acá no le he puesto, hermanos, pero es bueno siempre como jóvenes. eh, si usted lee el pasaje 9 se dará cuenta cuál es el motivo por el cual, bueno, nuestras reinas valeras ponen la astucia de los gabaonitas, ¿no? ¿Está bien? Pero en realidad es un error que comete Josué, pero que también eh, él reconoce esto. Usted si lo lee se dará cuenta que es porque no consulta a Dios, no consulta, se emociona, bien los gabonitas, les da penita, algo así, qué sé yo, usted puede leerlo y comete el error de no consultar a Dios ni a los consejeros. ¿Los recibimos estos gabonitas o no? Que son de la decana. No, es muy interesante que ellos sí nos vamos a someter a el ego de repente, pues ah, voy a tener esclavos, voy a tener súbditos, ¿no? Miren lo que estoy provocando, pero no consultó a Dios. Ahí está el asunto. Pueden haber sido muy astutos estos hombres, ¿no? Pero no, eh, el error fue de Josué, ¿no? No consultó. Y el capítulo 10 que generalmente a veces tiene que ver con la derrota de los amorreos. Y en esta derrota, obviamente, en el versículo 10 capítulo 10 12 Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Había un libro que parece que también se documentaba, del cual se valió Josué para escribir. ¿Verdad? Y el sol se paró en medio del cielo, eh, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, la Biblia no nos dice cómo fue exactamente, solamente nos dice lo que pasó. Bueno, para mí no hay ningún problema. Yo creo que Dios es todopoderoso y es capaz, ¿verdad? Eh, A uno dice, pero ¿cómo puede haber sido posible si usted es detenido, debemos salir disparado? ¿Qué sé yo? La ley de la eh, tal y tal cosa, usted puede investigar, hay incluso seguramente eh, videos con respecto a este milagro. Antes de seguir, eh, Josué es un libro de varios milagros, ¿no? He encontrado cerca de 5 milagros en el libro, imponentes, ¿no? Entonces sería lindo que de repente en una escuela dominical hablen los milagros en el libro de Josué o durante la vida de Josué, ¿verdad? Entonces eh, pueden hablar un milagro cada domingo. Esto es una manera de enseñar el periodo de la conquista, o a la escuela dominical, a los jóvenes, y de cada una sacan una enseñanza todo muy, 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 muy pertinente para la época, ¿no? Y la campaña del sur, que está en el 11 y 12, ¿verdad? Bueno, acá les he puesto un mapita, lo ven por acá, ahí está Jericó, ¿cierto? Cuando dicen el norte es para hacia arriba, ¿sí? Y después va, ¿cierto? ¿Ve? En este mapa de repente lo llegan a ver el mapa, creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, pastor. muy bien. Por esta altura más o menos cruza, a esta altura. Por acá queda ligar, con está mi cursor, ya Jericó, ¿verdad?
de Jericó por, y después bajan por ahí, ¿correcto? ¿Se está entendiendo? Pero espero que sí. Pero en, después de las campañas bélicas existe la distribución de las 12 tribus de Israel. Usted puede buscar un atrás bíblico donde mejor, y ahí está la distribución. ¿Ah? Ahí está la distribución. Esta distribución eh, eh, era por suerte. Ahora la palabra ahí es saber a quién le toca qué, ¿no? Pero la idea no es tanto, vamos a decir, suerte como nosotros entendemos, sino era algo en la cual era una manera de decir que fue justa o que, porque cubría las necesidades poblacionales conforme su familia. Se repite varias veces, todo este capítulo 6 se repite, conforme conforme a su. Es decir, Dios estaba dirigiendo esta distribución. Habían, por ejemplo, los de Manasés, eran muchos países. Entonces, si usted ve, hay una parte oriental y otra parte que está al otro lado, ¿no? Entonces, Simeón está en la parte. ¿Cuál, cuál era la, la tribu en la cual no tenía así un territorio fijo? Era la de Leví, porque iba a ser escogido para que ministre la palabra, para que ministre a Dios, y estaba en cada uno de ellos estaban repartidos, iban a estar repartidos en toda la tierra de Israel, ¿no? Muy bien. Yo le vi. Eso termina con la perspectiva teológica de Josué, se apoya en el pan. Uy, hemos corrido, pero muy bien, pero está bien. Bueno, solamente he hablado, pero la perspectiva teológica de Josué se apoya en el pan. ¿Por qué decimos? Primero, los patriarcas. ¿Cuál fue la triple promesa a Abraham? Una tierra, una nación y descendiente, ¿verdad? Que traería bendición a todas las. En eso y liberación, Dios cumple su promesa que le había hecho a Abraham, que harían de su descendencia que una nación, ¿está bien? Y en el periodo de la conquista en Josué, en el libro de Josué encontramos la otra promesa hecha a Abraham, que era entrega de la tierra prometida, ¿correcto? Aquí en Éxodo y Liberación, nación con su ley, y acá en la tierra prometida, eh, Dios fiel a su pacto, está cumpliendo. Nación y, y en la conquista, tierra prometida. Está bien, lo que en hebreo se le llama la Canaán celestial. Esperamos, ¿correcto? Esto de acá, eh, en esta tipo de promesa, la que faltaría por cumplirse, ¿cuál sería? El descendiente, que sería bendición a todas las naciones, ¿no? Y ellos sabían, cada vez que celebraban la Pascua, ellos esperaban a alguien que esperaban a alguien que los liberara, recordaban la liberación eh, que Dios había hecho al pueblo de Dios en Egipto, que los había constituido en nación, pero a la vez apuntaba hacia el futuro, sabemos. Y en la nación, pues, porque acuérdense también que eh, más adelante, no solamente en la Biblia, bueno, para, para resumir, en la Biblia nos habla que somos también
pueblo, nación santa, pueblo, lo que le dice Dios a Israel, que es nación santa, pueblo escogido por Dios, se nos dice a nosotros, la iglesia. ¿Ah? Es decir, eh, la iglesia toma ese rol de pueblo de Dios, que ha sido liberado ahora, obviamente, porque hemos, que el Señor nos ha heredado una tierra ya, dentro de la perspectiva de Dios, ya es nuestro, ya estamos, vamos a vivir con nuestra tierra, pero estamos, ¿verdad? que falta, que falta la consumación, obviamente, ¿cierto? Incluso la tercera promesa se cumplió con Jesús, pero hasta aquí estamos avanzando de a poco, ¿verdad? Más adelante se va dando ya un énfasis más en lo que es la descendencia, que sería bendición para todas las naciones. Por eso decimos que la perspectiva teológica de José se apoya en el pacto, no se olvide, no se apoya, no están desconectados. El pacto está ahí, ¿verdad? Es más, si retrocedemos patriarcas a Génesis 3:15, después de la caída, ¿no? Cuando cae el protoevangelio, ¿cierto? Él te dirá en la cabeza, él te dirá en el, mas tú le dirás, él te dirá en el calcañar, ¿no? Es un descendiente, mujer, varón, que tendrá un enemigo, pero que él triunfará, ¿cierto? Aunque esté herido, pero él triunfará. Entonces, eh, podemos remontarnos mucho más, pero para entenderlo, ojalá se esté entendiendo. Eh, vamos a repasar un poquito, no todo, pero es así, ¿no? Muy bien, desde acá, desde aquí. Hemos visto historia universal, patriarca, la liberación y cada uno tiene básicamente su estructura, ¿cierto? Y sigue una línea histórica, ¿está bien? Y acá lo vemos ya, eh, ah, se divide en cuatro partes, ¿cierto? Los preparativos de la conquista se pueden encontrar en los cinco, ¿cierto? No como loquitos, pero que fueron a conquistar. eh, Hubo todos unos preparativos, tanto así que mandaron para conocer la tierra a todos los espías, todo lo que se prepararon con educación, eh, con la fortaleza que el Señor los guiaba, ¿verdad? Mirando siempre al Señor que los guía que iba adelante, bajo el símbolo del alma, ¿verdad? Eh, Luego las campañas bélicas que hemos visto cuántas son tres, ¿verdad? Centro, norte y sur, centro, norte y sur, ¿sí? La cual en la primera hay un milagro extraordinario que es el, el curso del río Jordán, el otro milagro que caen los muros de Jericó la, de una manera inédita, ¿cierto? Y luego de esto eh, vienen las otras campañas. Después la campaña del centro, después viene la campaña del norte y después se puede repasarlo ahí. Y luego viene el reparto de las tierras. Acuérdense que este reparto de las tierras eh, no fue por, vamos a decir así, por jerarquía ni nada por el estilo, simplemente fue algo justo y algo de acuerdo a la... ¿Por qué digo justo? Porque hemos mencionado que había tribus que de repente tenían más familias, más población que las demás.
usted seguramente al revisar el mapa se percatará que hay unas que son pequeñitas, ¿no? Entonces no tenían muchas familias, porque no iban a crecer, bueno, para ese momento obviamente Dios les había dado. Y la única tribu que no tenía tierra era la de Leví, porque iba a morar entre sus hermanos para ministrar la palabra, ministrar el tabernáculo. Bueno, a este mapa sería bueno que lo revisen, ¿no? Sería bueno que mi hijo ayude acá. No es mío esto, pero lo he puesto. Y están los preparativos de la conquista, ¿sí? Campaña del centro, campaña del norte, campaña del sur. Tengo un mapita, esto es este mapa, pero hay un mapa que es todo, eh, medio chusquito, pero se encuentra, si quieren apuntarlo, en el libro de Chuk, se llama así. El libro, por favor, pastor. Claro, habla el Antiguo Testamento de Samuel Schultz. Schultz habla el Antiguo Testamento. Yo lo tengo bueno, la pasta se ha roto, pero bueno, ahí está, a ver, ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama el autor? Samuel Schultz, Schultz. Ya, ok, ok. Ahí ya lo busco. La próxima semana, hermanos, no falten porque va a estar buenazo de jueces. Ya creo que hay más preguntas que de Josué, ¿cierto? Entonces, si desean, pueden con su pastor consultarles también, pastor, ¿cómo es eso me puede explicar el milagro este un poquito? ¿Qué piensa usted acerca de este milagro que encuentra en Josué? Porque el pastor Ardiles lo ha pasado así, ¿verdad? Imaginémonos que lo tratemos los milagros hoy día todos, uf, no acabábamos nunca, ¿no? ¿Cierto? Cada uno tiene, pero usted le puede consultar a su pastor, ¿verdad? Y si su pastor no sabe, bueno, cuando llegue al cielo, pues lo consultará, ¿no? Muy bien, ese librito le puede ayudar en lo que se ve. Gracias, hermano, bendiciones.